Bienvenidos, mi nombre es Roxana Morales, soy oncóloga pediatra y el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema importante dentro del manejo en cuidados paliativos y se trata del manejo de síntomas respiratorios. Bueno, un poco para tener en cuenta los antecedentes en relación a este tema, vamos a mostrarles en esta diapositiva un estudio realizado por la doctora Wolf en el cual se determinó los síntomas que presentaban los pacientes con diagnóstico de cáncer, pacientes pediátricos, y como vemos existe una alta prevalencia de síntomas que generan distrés en estos niños durante el diagnóstico y todo el tratamiento, como podemos ver en el lado A. Y lamentablemente estos síntomas suelen ser mucho más intensos hacia las 12 últimas semanas de vida, como vemos en el gráfico B. Dentro de estos síntomas, el dolor es el principal síntoma que genera mayor distrés en este grupo de pacientes. Sin embargo, vemos que existen muchos otros síntomas como los gastrointestinales y también los síntomas respiratorios que trataremos el día de hoy. Dentro de los síntomas que vamos a conversar, tenemos la disnea, las secreciones respiratorias, la tos y la hemoptisis como los principales que se pueden presentar en este grupo de pacientes. Estos síntomas lamentablemente son bastante comunes, resultan ser muy angustiantes y tienen un gran impacto a largo plazo, no solo en el paciente, sino también en su familia. Sabemos que la gravedad de los síntomas experimentados por los niños con cáncer al final de la vida se va a asociar a mayores niveles de duelo de los padres a largo plazo. Por eso es muy importante hacer intervenciones apropiadas y adecuadas desde el inicio. Lamentablemente, la evidencia en relación al tratamiento de estos síntomas es bastante escasa. La mayor parte de información que tenemos son de estudios realizados en población de adultos y que ha sido extrapolada a población pediátrica. Es por eso que básicamente la recomendación final es que cada niño debe de ser tratado de manera individual, adaptando el manejo según los beneficios que se puedan observar de manera individual. Bueno, vamos a iniciar con el primer síntoma y hablaremos sobre la disnea. Cuando hablamos de disnea, pues nos referimos a esa sensación subjetiva, angustiante, de respiración incómoda que experimenta el paciente, ¿no? Y se puede percibir independientemente de la presencia o ausencia de enfermedad. Hay que tener en consideración que al tratarse de una sensación subjetiva, no va a estar relacionada directamente con observaciones objetivas, como por ejemplo la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno o los análisis de gases arteriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que presenta taquipnia, es decir, respiración rápida, puede no significar que esté presentando disnea. Hay que recordar que después del dolor, este es el segundo síntoma más común. Casi la mayor parte de pacientes, tanto con diagnóstico oncológico como no oncológico, presentan este síntoma y suele ser bastante severo hacia el final de vida, ¿no? En el caso de los niños con diagnóstico oncológico, la mitad de estos pacientes presentan estos síntomas en las 4 últimas semanas de vida y más de la tercera parte de ellos consideran que este síntoma es bastante severo. Entonces, cuando hablamos de la disnea en relación a su fisiopatología, van a intervenir una serie de factores, es multifactorial, que puede ir desde problemas cardiopulmonares, de repente por un exceso de ejercicio o incluso por la propia ansiedad. En el caso de niños con cáncer, por ejemplo, la disnea puede estar causada directamente por la misma enfermedad, como por ejemplo en aquellos pacientes que presentan masas mediastinales y que tienen parálisis frénica o presentan invasión pleural, o aquellos que desarrollan un síndrome de vena cava superior, ¿no? O también tienen compromiso a nivel pleural, pericárdico, pacientes que cursan o debutan con hepatomegalias grandes, ¿no? Entonces hay que tener en consideración todas estas características. Asimismo, también puede ser causado de manera indirecta por el cáncer, debido, por ejemplo, a trastornos hidroelectrolíticos, pacientes que debutan con anemia, ¿no? O que tienen también infecciones asociadas, neumonías, o pacientes que por la misma enfermedad tienen un desgaste y se presentan caquéticos, ¿no?
Por otro lado, también hay que considerar ya en aquellos pacientes que han recibido tratamiento oncológico o que están recibiendo tratamiento oncológico, que este síntoma puede ser producto del propio tratamiento, como por ejemplo aquellos pacientes que han recibido tratamiento con bleomicina y desarrollan toxicidad pulmonar, aquellos pacientes que han recibido tratamiento con antraciclinas y desarrollan cardiotoxicidad. Entonces hay que considerar también estos aspectos al momento de identificar la causa. Y hay otras pues que no están relacionadas directamente con el cáncer, como por ejemplo pacientes asmáticos, la misma ansiedad, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, etc. Entonces, cuando nos presentamos o nos enfrentamos a un paciente que está con este síntoma, que está experimentando disnea, es importante realizar una adecuada evaluación de la historia clínica y realizar un correcto examen físico, ¿no? Lo más importante al tratarse de un síntoma subjetivo es preguntarle al propio niño cómo siente su respiración, qué sensación tiene. Eso es mucho mejor que incluso la propia percepción de la familia. Otros indicadores que podemos utilizar en casos sobre todo de niños pequeños que no puedan comunicarse o niños que tengan alguna condición neurológica que no les permite comunicarse, podríamos utilizar, por ejemplo, la expresión facial y los movimientos. Si vemos a un niño que tiene una fase ansiosa o de temor, o si los notamos inquietos, probablemente estén experimentando esta sensación de falta de aire, ¿no? Aquí hay que recordar que la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, ni el AGA va a correlacionarse directamente con la sensación o la experiencia que está teniendo este niño, ¿no? Existen algunas escalas que sí nos podrían ser de ayuda para poder valorar o evaluar este síntoma, como por ejemplo la escala de Dalhousie. Esta escala fue diseñada inicialmente para pacientes asmáticos de 8 años a más. Es básicamente una escala visual tipo a la que utilizamos para evaluación del dolor, donde se valoran 3 elementos básicos, que son el esfuerzo, ¿no? La sensación de opresión torácica y la sensación de opresión a nivel faríngeo. Otra escala tenemos la escala de ordinal, en la cual, bueno, esa fue diseñada inicialmente para adultos que no podían comunicarse y también se utiliza, es una escala numérica, ¿no? Del 0 al 16, donde 16 representa el mayor distrés percibido por el paciente. Independientemente de esto, es importante, como les digo, hacer un correcto examen físico y una adecuada anamnesis. Es importante también, cuando estamos evaluando a un niño, poder identificar algunos otros aspectos, como por ejemplo la presencia de dolor, si el paciente tiene fatiga, si está ansioso o tiene algún tipo de desorden en el sueño, ¿no? Que podría también estar relacionado con este síntoma. Bueno, en cuanto al manejo, lo más importante es saber que todas las decisiones terapéuticas que tomemos van a o deben de ser guiadas por la probabilidad del beneficio médico que vayamos a conseguir, ¿no? Y esto asociado con las metas que vamos a definir para cada paciente y sus familias, ¿no? Como por ejemplo la viabilidad de prolongar la vida, la capacidad de aliviar el sufrimiento, y valorando siempre si cada intervención que realicemos la vamos a realizar en el hospital o va a permitir que el niño permanezca en su casa. Entonces es importante considerar todos estos aspectos al momento de manejar este síntoma. El manejo en sí va a ir orientado al manejo del síntoma como tal y también al manejo específico de la enfermedad de base, ¿no? De la enfermedad de fondo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está presentando broncoespasmo, podemos hacer uso de beta-2 agonistas nebulizados o uso de corticoides también, ¿no? Si tenemos un paciente con efusión pleural o pericárdica, es importante la toracocentesis, ¿no? Incluso, por ejemplo, pacientes que debutan con obstrucciones de vía aérea, hay que valorar la necesidad de iniciar quimioterapia a la brevedad o la necesidad de radioterapia inicial, ¿no? Asimismo, no olvidar el manejo de la anemia, el uso de la transfusión de hemoderivados en estos niños, que también puede representar una causa importante de disnea. Y también recordar la ansiedad. Siempre los pacientes con disnea van a estar ansiosos, entonces es muy importante manejar también
esta causa que puede contribuir a la persistencia de este síntoma. Como parte también del manejo integral de la disnea, tenemos el uso de las terapias integrativas, ¿no? El objetivo es que estas terapias puedan ser usadas a lo largo de la enfermedad del paciente, a lo largo del manejo en sí. Estas deben de ir de la mano con los tratamientos convencionales, tanto farmacológicos como no farmacológicos. Existe evidencia clínica de terapias integrativas que han mejorado la calidad de vida de estos niños, como por ejemplo el uso de la acupuntura, la acupresión, la relajación muscular con reentrenamiento respiratorio, también la autohipnosis. En realidad, el objetivo de estas terapias también es que el propio niño desarrolle autocontrol. A medida que él o ella practica este tipo de estrategias o intervenciones, va a crear autonomía en ellos y ellos mismos lo van a saber utilizar cuando estén experimentando algún síntoma angustiante o que les cause distrés. Otra de las terapias que ha sido que es bastante utilizada y que ha demostrado resultados bastante positivos, incluso hay información publicada al respecto, es el uso de un ventilador manual, ¿no? El ventilador manual ha demostrado que al momento de soplar el aire directamente en la cara del paciente, en la cara del niño, pues esto reduce significativamente la sensación de falta de aire, no solamente en pacientes con diagnósticos oncológicos, sino también en aquellos niños con diagnósticos no oncológicos. Esta es una medida, como ven, bastante sencilla, útil, fácil de conseguir y barata. Otra de las terapias también bastante utilizadas es la hipnosis. La hipnosis, que es básicamente tratar de realizar una sesión de relajación en el paciente, en el cual lo invitemos a de repente pensar en algún lugar que el niño, que le sea bastante agradable, algún lugar favorito, de tal manera que el niño se pueda trasladar imaginariamente a este sitio y pueda recordar las texturas, los olores, de repente las sensaciones visuales, etcétera, y que pueden permitir a este niño un estado de relajación, ¿no? Entonces, estas terapias, como ven, son bastante sencillas y bastante útiles para el manejo de la disnea. Hay que tener en consideración abordar siempre la ansiedad, no solo del paciente, sino también de la familia, ¿no? Es importante brindar tranquilidad. Para ello es muy importante la comunicación. Algo que también es muy importante es permitir y mejorar la circulación del aire en la habitación en la que se encuentra el niño, ¿no? El cuidado de la piel, sobre todo de aquellas zonas de presión, ¿no? Es importante también encontrar la posición más cómoda para el paciente, buscar el reposicionamiento. Aquellos niños que tengan compromiso de algún pulmón, por ejemplo, debemos de colocarlo en una posición en la que el pulmón dañado esté hacia abajo. Ya habíamos conversado sobre el uso de las terapias integrativas y algo también importante es hablar, comunicarnos constantemente, no solo con el paciente, sino con su familia. Pero aquí es importante abordar, por ejemplo, todas las preocupaciones que hay en torno al uso del tratamiento que vamos a utilizar en estos niños. Más adelante vamos a ver que el uso de opioides es fundamental en el manejo de este síntoma y existen muchos mitos alrededor de su uso. Por eso es muy importante, antes de iniciar una medida, conversarla con la familia para que ellos sepan cuáles son todos los beneficios y puedan despejar todas sus dudas o preocupaciones. En cuanto al uso de oxígeno para el manejo de la disnea, pues su uso es bastante controversial. En este estudio realizado en adultos, se vio que el efecto del oxígeno comparado al aire ambiental en el alivio de la sensación de falta de aire, pues no proporcionaba ningún beneficio adicional, ¿no? En estos pacientes con enfermedades limitantes de la vida. Es por eso que el uso de oxígeno en este tipo de niños hay que considerar que sí puede aliviar algunos síntomas angustiantes, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes con hipoxemia debido a una enfermedad pulmonar crónica subyacente, ¿no? Por ejemplo,
de repente presenten dolor de cabeza, náuseas o trastornos del sueño, que en realidad es en una minoría de pacientes, pero podría resultar beneficioso el uso de oxígeno en este tipo de pacientes. Ahora, la recomendación en sí es que el oxígeno pueda ser utilizado, pero si no existe evidencia de mejoría sintomática en las primeras 48 horas, debe de ser suspendido. Aquí nuevamente recalcar que al tratarse de un síntoma subjetivo, la idea es no orientarnos por la saturación de oxígeno o por otros factores que son objetivos, ¿no? Lo más importante aquí es la sensación que el paciente está experimentando. Algo que también es importante en este punto es que muchos de estos niños, quizás ya en fase avanzada de enfermedad, que de repente han estado haciendo uso de oxígeno por mucho tiempo, el retirar el oxígeno puede representar una mayor angustia para el padre, ¿no? O para los padres. El hecho de que los padres o que la familia perciba que su propio hijo tiene o jadea por aire puede ser bastante angustiante, ¿no? Y eso es comprensible. Y es por eso que muchos de nosotros pues pensamos que tenemos que hacer algo al respecto. En estas situaciones que son bastante complejas, ¿no? La administración de oxígeno puede ser beneficiosa para reducir el estrés y la ansiedad en la familia. Muchas veces no es tanto el efecto sobre el paciente, sino sobre su entorno, ¿no? Que también es importante porque eso ayuda, es como un círculo en el cual el efecto en la familia va a beneficiar el efecto en el niño. Ahora, eh, básicamente en este tipo de situaciones es importante, como mencioné nuevamente, brindar información a la familia y anticiparnos a cada una de las acciones que vayamos a realizar para poder tomar una decisión en conjunto. Lo más importante en este punto para terminar es que hay que usar el aire fresco, hay que mantener las habitaciones donde se encuentran los niños bien ventilados. Esto ayuda a movilizar el aire dentro de la habitación y esto también ayuda mucho a controlar este síntoma. Bueno, en relación al manejo farmacológico, tenemos el uso de los opioides. Los opioides en sí constituyen la primera línea farmacológica, ¿no? Podemos utilizar diferentes opioides. Tenemos la morfina, la oxicodona, la hidromorfona, el fentanilo, ¿no? La dosis inicial para el manejo de la disnea en niños sin tratamiento previo con opioides, pues se recomienda que sea el 50% de la dosis inicial recomendada para el manejo del dolor. En este aspecto hay que considerar que debemos de ir titulando la dosis según las necesidades del paciente. Los opioides en realidad constituyen un tratamiento muy, muy bueno y adecuado en este grupo de pacientes. Muchas veces, y lo vuelvo a recalcar, existen una serie de mitos en relación al uso de opioides y existen muchos temores, ¿no? De que el paciente de repente pueda desarrollar algún tipo de dependencia o pueda presentar depresión respiratoria, ¿no? Siempre y cuando los opioides sean utilizados de manera adecuada y titulados de manera adecuada según las necesidades del paciente, pues estos síntomas pueden, estos efectos secundarios que de repente pensemos que puede tener nuestro niño, no van a ocurrir, ¿no? Entonces es importante considerar esos aspectos. En relación a aquellos pacientes que ya han estado recibiendo opioides, pues podemos utilizar o se puede hacer un manejo con el 50% adicional de la dosis que el paciente estaba utilizando. El mecanismo de acción de los opioides en general no es muy conocido. Básicamente disminuye la percepción de la disnea al reducir el impulso respiratorio, la hiperreactividad, la hipercapnia y la hipoxia. También reduce el consumo de oxígeno y tiene un efecto vasodilatador a nivel de la vasculatura pulmonar, ¿no? Así que ya sabemos que los opioides constituyen la primera línea farmacológica y hay que tratar de erradicar todos esos mitos y temores en relación a su uso. Bueno, la segunda línea de tratamiento tenemos las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas en realidad pueden sí incrementar el riesgo de depresión respiratoria cuando son utilizadas de manera conjunta con opioides, por eso es importante tener bastante cuidado en su manejo.
En el caso de que el paciente esté ansioso y esta sea la causa principal de la disnea, pues constituyen el primer fármaco de elección, ¿no? No existe una benzodiazepina mejor que otra. La recomendación es el uso en el uso del lorazepam o midazolam, por ejemplo, a la dosis allí indicada. También podría utilizarse el clonazepam y el diazepam, pero estas dos últimas tienden a incrementar las secreciones. Es por eso que la recomendación podría ser con estas dos primeras. Ahora hay que considerar que en situaciones raras, ¿no? Pero sobre todo hacia el final de la vida, la disnea puede volverse intratable, ¿no? Pese a todos los manejos que ya hemos visto y que se utilizan de manera combinada. Es por eso que en este punto sí podría considerarse el uso de la sedación paliativa. Bueno, el segundo síntoma del cual vamos a hablar es la tos. La tos sabemos que es la rápida expulsión del aire de los pulmones y esto es típicamente para aclarar las vías respiratorias pulmonares, ya sea de fluidos, de moco u otro material. Es un proceso fisiológico protector, ¿no? Puede ser agudo, que justamente estábamos hablando, que su función es protectora, o puede ser crónica. Y cuando esta es crónica, pues suele ser disruptiva, puede agotar al paciente y exacerbar otros síntomas como por ejemplo el dolor, la disnea, el insomnio y la incontinencia. La prevalencia es variable dependiendo del tipo primario de cáncer, la etapa de la malignidad y el tratamiento previo que se haya utilizado. Hay que recordar que en aquellos pacientes que presentan caquexia y debilidad generalizada, pues el esfuerzo de toser puede ser mucho más agotador y ser menos eficaz. Cuando nos presentemos ante un paciente con este síntoma, pues lo más importante al momento de evaluarlo es buscar algunos puntos importantes, ¿no? Si estamos frente a un paciente con tos seca, tos húmeda, si esta perturba el sueño, ¿no? O si el niño no es lo suficientemente fuerte para poder expectorar adecuadamente, ¿no? Entonces, es muy importante también buscar si está asociado a otros síntomas como, por ejemplo, el dolor, la fiebre, la dificultad para respirar. Entonces, también dentro de la evaluación y del manejo de este síntoma es descartar que existan algunos fármacos que le estén desencadenando, como por ejemplo el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Para el manejo de este síntoma también podemos hacer uso de terapias integrativas, dentro de ellas las recomendadas está la humidificación del aire que se puede realizar con suero fisiológico. Esto ayuda a disminuir la sequedad y la irritación de las vías respiratorias, ¿no? También se pueden usar otras medidas que ayuden a la movilización de las secreciones, como por ejemplo la fisioterapia respiratoria y también el uso de algunos dispositivos que ayuden a mejorar el esfuerzo de la tos. Otras terapias tenemos la autohipnosis, las imágenes guiadas también son bastante útiles en aquellos niños con tos seca. En cuanto al manejo farmacológico, existen algunas indicaciones para el uso de supresores de la tos en población pediátrica, como por ejemplo aquellos niños que presentan tos húmeda que resulte bastante o que les produzca bastante distrés, o aquellos pacientes con tos húmeda, sobre todo nocturna, ¿no? Y que perturbe el sueño o interrumpe el sueño. O cuando esta tos húmeda en niños que tengan mucha debilidad y sea difícil para ellos poder expectorar. En esos casos está recomendado el uso de supresores de tos. Podemos utilizar a modo general los medicamentos que actúan a nivel de receptores de opioides y dentro de estos está contraindicado el uso de la codeína. Actualmente está prohibido el uso de codeína en población pediátrica, ¿no? Y también podemos utilizar fármacos cuyo mecanismo de acción esté orientado a receptores de tipo no opioide, ¿no? Como por ejemplo el dextrometorfano. Y en este punto hay que recordar que este medicamento no está recomendado en menores de 10 años de edad. Esta es una pequeña tabla, resumen de las principales medidas farmacológicas. Y bueno, probablemente los opioides son los mejor recomendados, ¿no? Se puede utilizar para el manejo de la tos. La dosis puede ser de un 25 o un 50% de la dosis usada para el manejo del dolor.
Se recomienda en niños utilizar antes de los opioides algunas otras medidas, algunos otros jarabes en base a miel que podrían ayudar también a mejorar. Hay otros medicamentos como por ejemplo la alfadornasa, el uso de N-acetilcisteína nebulizada o el suero hipertónico que han sido demostrados sobre todo en pacientes con fibrosis quística, ¿no? Básicamente en otras poblaciones no existe evidencia suficiente para su recomendación. Bueno, el tercer síntoma del que vamos a hablar es el exceso de las secreciones, ¿no? El exceso de secreciones, pues es un síntoma bastante frecuente y que produce mucho disconfort, sobre todo en el final de vida. Existen factores que pueden contribuir al exceso de secreciones a nivel faríngeo, como por ejemplo la nutrición e hidratación artificial excesiva, ¿no? Considerando que muchos de estos niños en fase avanzada de enfermedad, los requerimientos nutricionales son menores y nosotros tratamos de mantenerlos como si estuvieran en fases iniciales y eso puede condicionar a la aparición de esta molestia, ¿no? También la mayor producción de moco, pacientes con enfermedades respiratorias subyacentes como por ejemplo el asma o que hayan utilizado algunos medicamentos como la risperidona, el clonazepam, el baclofeno, etc. Al momento de evaluar este síntoma y de manejarlo, pues hay que identificar y tratar las causas subyacentes, ¿no? En el caso de aquellos niños con enfermedades de tipo neurológico, con deterioro del sistema nervioso, podemos utilizar intervenciones que ayuden a movilizar secreciones, como por ejemplo la fisioterapia respiratoria. En aquellos pacientes que presenten de repente enfermedades mucho más crónicas, de larga evolución, se podría considerar intervenciones un poco más invasivas, como la reducción quirúrgica de las glándulas salivales o el uso de inyecciones de toxina botulínica A. Hay que recordar que el exceso de secreciones es mucho más frecuente en enfermedad o de forma crónica, ¿no? De forma aguda suele ser mucho menos frecuente. Entonces, al momento del final de vida es donde más podemos encontrar pacientes que experimenten este síntoma y es allí donde hay que anticipar y hablar con la familia, ¿no? Es importante recordar que en aquellos niños que tienen deterioro del sistema nervioso y que se encuentren sobre todo hacia el final de la vida, van a presentar este exceso de secreciones que van a condicionar una respiración ruidosa, ¿no? Conocida como estertores o gorgoteos. Y esta respiración ruidosa puede resultar bastante angustiante y difícil de manejar, sobre todo para la familia. Muchas veces no suele producir tantas molestias en el niño, pero sí condiciona bastante angustia en la familia. Es por eso que hay que preparar a la familia cuando esto vaya a ocurrir. Ahora, si vemos que este síntoma sí está produciendo disconfort en el niño, entonces sí están indicadas algunas medidas, ¿no? Como por ejemplo el reposicionamiento del que ya habíamos hablado, la aspiración de secreciones, la cual tiene que realizarse con mucho cuidado por el riesgo de traumas, ¿no? A nivel local. Y es importante en este punto ya considerar disminuir o interrumpir la nutrición artificial o la hidratación. Ese es un punto también importante y que hay que discutir y conversar con la familia, ¿no? Porque la familia también se puede sentir abandonada o puede sentir que estamos abandonando a su niño cuando retiramos esta intervención. Lo que podemos ofrecer, por ejemplo, en aquellos niños en los que se interrumpa la nutrición es que la familia le ofrezca al niño de repente algún jugo favorito o de repente agua, pero a través de una gasa y ser colocada en los labios de los niños. Esto podría ayudar y mejorar también la sensación de abandono que a veces experimentan los padres, ¿no? Y en relación al tratamiento farmacológico, pues acá también hay un pequeño resumen. Las intervenciones simples que ya les había mencionado, como el reposicionamiento, el drenaje, la aspiración, pueden ser medidas que deben de ser consideradas antes de iniciar algún tratamiento farmacológico. Como otra medida podemos utilizar, también podría considerarse el uso de corticoides inhalados, ¿no? También el uso de nebulizaciones con sueros hipertónico, que es un poco mejor que el suero fisiológico para ayudar a movilizar secreciones. En cuanto al uso de fármacos anticolinérgicos, quizás el glicopirrolato es el que tiene un
una mayor ventaja sobre los demás, debido a que puede ser utilizado de manera crónica al no atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y en cuanto al uso de otros fármacos, como por ejemplo la atropina, la iosina, no existe realmente diferencias entre ellos. Quizás la atropina pueda ser administrado, la atropina que utilizamos, las gotas oftálmicas, pueden ser utilizados de 1 a 2 gotas cada 6 horas a través de la vía oral, y eso también podría resultar útil y de fácil administración. Existen otros fármacos como el octreotide, que podría ser utilizado cuando los otros anticolinérgicos no han funcionado, pero realmente su uso y la evidencia es limitada, ¿no?, en relación a su uso. Bueno, y el último síntoma del que vamos a conversar es la hemoptisis, ¿no? La hemoptisis, generalmente en este grupo de pacientes, sobre todo con diagnóstico oncológico, básicamente pacientes con neoplasias hematológicas como la leucemia, ¿no?, que tienen bastantes alteraciones a nivel plaquetario y que requieren muchas transfusiones. También aquellos niños con alteraciones de la coagulación y en algunos casos infecciones respiratorias pueden ser de causas de este síntoma. La hemoptisis es un síntoma bastante angustiante también para la familia y bastante aterrador, ¿no? Usualmente los sangrados en niños no suelen ser tan agudos y de tanta cantidad, pero pueden ocurrir. Una de las recomendaciones en el caso de un paciente con sangrado agudo es que podamos utilizar toallas oscuras o negras, ¿no? Esto ayuda a reducir el impacto visual que puede tener el sangrado en este tipo de pacientes. En cuanto al uso de fármacos como los antifibrinolíticos como prevención de la hemoptisis, realmente no está indicado. La recomendación es mantener un conteo adecuado de plaquetas, ¿no? Es importante corregir cualquier tipo de anormalidad en la coagulación. Y los antifibrinolíticos básicamente pueden ser considerados en caso de sangrado agudo, ¿no?, para poder parar la hemoptisis. En este caso podríamos utilizar el ácido tranexámico en niños que tienen hemoptisis activa. Y en general también es importante considerar el manejo sintomático. En aquellos niños con hemoptisis probablemente van a estar bastante ansiosos. Entonces es muy importante también hacer el uso de benzodiazepinas, ¿no? Y también el manejo de la ansiedad y la disnea como parte del manejo integral de este síntoma. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles hasta ahora. Muchas gracias por su atención. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.